Bill Haley, Halley como el cometa, por eso era Bill Haley y sus cometas, Sí. Comets. Escuchamos un poco ese rock alrededor del reloj, rock around the clock. Vos sabés que las historias de los cometas vienen de hace muchísimos siglos. La cometa es legendaria. De hecho, desde ya, pero estábamos hablando de cometas como el Halley, que fue descubierto justamente por el científico, por ese hombre ya apellidado Halley, allá por los años 1700. Un cometa que volverá a pasar por tal vez cerca en su perihelio y será visible en el año 2061. Cuando vino en el año 1910 y se acercó, fue algo muy parecido a lo que pasó después con la transmisión de Wells de la Guerra de dos Mundos. Hubo gente que entró en pánico, gente que se mató, hubo gente que hizo negocios. Acá en la Argentina se construyeron búnkers en el año 1910, 3 búnkers para refugiarse del cometa Halley y se vendieron en cifras millonarias, los 3 búnkers. Te estoy contando esto porque los cometas en su momento tenían muchísimo poder de atracción en cuanto a sus efectos maléficos. Mucha gente decía que eran dañinos, malignos, ya la iglesia en su momento creía eso. Y si la iglesia lo creía, lo imponía. ¿no? Y además, claro, ¿cómo estaban constituidos? Esos gases que traían en su coma o en la cola eran letales y de eso se trataba, no se había podido estudiar mucho y era hora de estudiarlos y por eso hubo una misión que llevó 10 años de viaje, que es esta misión que conocemos ahora como Rosetta, la sonda Rosetta y demás. ¿Cuál era y cuál es el objeto de este viaje? Era originalmente estudiar otro cometa, después por una cuestión de retardo en su lanzamiento que se hizo desde el mismo lugar, la base de Kourou en Guyana en el año 2004, desde donde hace unas semanas el Ariane 5 llevó el ARSAT 1 al espacio, por eso. Y ya está bárbaro ahí el ARSAT bien ubicadito. Tenemos desde el mismo lugar, pero este viaje fue un viaje de 10 años. Para que la gente se imagine, la misión Rosetta, la sonda es en sí casi un satélite, sí. Es un vehículo que ha viajado 10 años y tiene todavía un año más de vida útil, y en algún momento se desprendió un módulo, esta semana se desprende un módulo de la Rosetta llamado Philae. El tamaño que tiene es el de un frigobar, este módulo, y el objeto dentro de ese frigobar, dentro de ese módulo Philae, hay una veintena de instrumentos para hacer acciones puntuales, investigaciones puntuales. Uno, de qué está constituida la cola del cometa, si realmente hay hielo, qué cantidad de hielo, llegar hasta su núcleo, recoger muestras. Fue muy interesante porque en un momento, al no tener masa, este módulo Philae rebotó. Hace un rebote, ¿no? Cuando impacta, en el momento que iba a acometizar, no a aterrizar, sí. acometizar, rebota. Y 1 kilómetro ese rebote y vuelve a posarse sobre la zona del cometa y ahí puede realizar sus estudios. ¿Cuál fue la mala suerte? Vos sabés que el módulo se alimenta de energía solar y quedó, después de este impacto, la nueva posición fuera de la exposición solar. Lo cual hizo que sus baterías se agotaran muchísimo más rápido. De hecho, el día de ayer se agotaron las baterías. Hay esperanzas de que se vuelva a alimentar su batería y a volver a trabajar. Sin embargo, logró un montón de muestras, de análisis, de datos que nos van a permitir conocer el misterio de los cometas. Es muy interesante. A mí me gusta pensar que todo eso que no vemos influye en nuestras emociones. Sí, que no vemos pero que escuchamos. Y ahora vamos a hacer un truco acá con mi amigo Mauro porque le voy a... ¿Qué van a hacer? Vamos a escuchar a este cometa, al 67P, que les decía. ¿Al que canta? Al que canta. Porque la nave, el Philae y la Rosetta detectaron una melodía, un sonido que emitido por el cometa. Eso es algo inédito. Decir a la gente que no se suicide. No, pero un sonido que está, por supuesto, muy por debajo de la frecuencia que el oído humano puede escuchar. Entonces, una de las cosas que hicieron fue elevar en 10.000 veces la frecuencia para poder, de alguna manera, identificar cómo era el sonido, y lo tenemos registrado. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. Acá, ahí va. ¿Esto que escuchan? Sí. ¿Sí? Sí.
Es el sonido del cometa registrado por el módulo Philae. Está potenciado 10.000 veces. 10.000 veces, escucha un poquito más. Así canta un cometa. Haciendo gárgaras. ¿Vieron eso? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver la Argentina en esto? Porque ustedes dirán, ¿tendrá algo que ver la Argentina en esto? ¿Tendrá algo que ver la Argentina en eso? Mucho. Esa. Mucho, 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 mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos estos sonidos y todos estos datos fueron transmitidos a 3 antenas en el mundo. Una en España, una en Australia y otra en la Argentina, en Malargüe. En la provincia de Mendoza, desde hace muchísimos años funciona una base que trabaja para la Agencia Espacial Europea, pero que además trabaja en conjunto con nuestra Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Y eso no es un dato menor. Un emprendimiento muy interesante donde hay una antena de 35 metros de diámetro. De diámetro, que recibe las señales no solo de la Rosetta, sino también de un montón de otras misiones que están en este momento en el espacio, una relacionada con Júpiter, con Venus, con Marte, otra sonda que se llama Gaia, y en Mendoza un grupo de ingenieros y de técnicos argentinos recibió todas estas señales. A tal distancia está que este tipo de sonidos tardaron entre 22 y 25 minutos en llegar a la antena, porque el sonido también, o la emisión de radio, viaja a una velocidad, pero está en la distancia que cuando se emitía un dato desde el módulo, tardaba 22 a 25 minutos en llegar a esta antena. Y desde esta antena, al Malargüe, se procesaba, se bajaban los datos, se veía, se medían, y a su vez estos datos eran enviados en tiempo real a la Agencia Espacial Europea, que es la que tiene a cargo esta misión y está con base en Alemania. Esta misión se está manejando desde Alemania. Sin embargo, la pata argentina, una vez más, de la mano de la CONAE, de la mano de... ¿Por qué Malargüe? Malargüe es un lugar limpio y puro en cuanto a lo que tiene que ver con el espacio radioeléctrico. No hay interferencias, no hay grandes señales. Hay cerca un hospital, hay cerca agua, hay cerca un pueblo, es a unos 35 o 40 kilómetros. Reúne las condiciones. Sí, hubo una compulsa. ¿De qué lado de la cordillera iba a ir? Porque había también una posibilidad de que fuese instalada esta base en Chile. Se abrió en el año 2013 y tenemos ahí también trabajando en investigaciones espaciales un gran grupo de técnicos y científicos argentinos, lo cual es una gran novedad. Y por supuesto también en el equipo original que está en Alemania, hay otro argentino, que es Miguel de San Martín, mira qué apellido, un científico también, investigador aeroespacial que se formó, nacido acá en Argentina, hizo la primaria y la secundaria y luego ya se fue a trabajar a Estados Unidos y ahora en Alemania. Es decir, cuando vemos la misión como la Rosetta, que nos va a dar un montón de datos, porque si en los cometas hay hielo y por ende hay agua, una de las teorías es que el agua al planeta Tierra llegó a través de los cometas. O sea, nos podemos llegar a enterar de muchísimas cosas en el correr de los próximos días cuando se tengan los resultados de los análisis de estas mediciones que se realizaron con un módulo de la Agencia Europea, pero con participación orgullosamente argentina en la transmisión de estos datos. No es un tema menor que en una misión, como vos decías, que habla todo el mundo y que le han dedicado tal vez más espacio que al ARSAT, también esté la Argentina.